¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video estaremos viendo una introducción a la sección cónica hipérbola. Y pues bueno, desde ya les comienzo a adelantar que la hipérbola es una de las secciones cónicas más interesantes. Entre las aplicaciones que tiene la hipérbole, por ejemplo, están los sistemas de localización que se utilizaban antes para navegación náutica, conocido como LORAN, ¿sí? Es un sistema ya un poco antiguo, pero que antes se utilizaba y cabal las señales de LORAN viajaban en forma de hipérbola. Otra de las aplicaciones, como pueden ver aquí en la imagen, es el diseño de las chimeneas para plantas de producción de energía nuclear. Y una aplicación más que podríamos ver es el movimiento planetario, que muchas veces tiene la forma hiperbólica. En sí, la hipérbole la verdad es que es una sección cónica muy interesante y en este video lo que vamos a estar viendo es todo su fundamento gráfico. Entonces comenzamos un poco con definición del libro, ¿no? De qué es una hipérbole, que básicamente pues, nos define que es un conjunto de puntos, si se dan cuenta, en el plano XY, que van a tener una característica bastante interesante. Y es que si se dan cuenta, la forma que tiene la hipérbola pareciese ser como que si tuviéramos un duplicado de parábolas, por decirlo así. Pero en realidad la parábola y la hipérbola son muy diferentes, precisamente porque pues la hipérbola tiene pues dos lados, si lo queremos ver así, o dos curvas. O sea, podemos ver aquí claramente que tiene esta curva de aquí, miren, y esta otra curva de acá, y las dos componen a la hipérbola. Así pues, de que en la parábola pues solamente tenemos uno. Y ya hablando en términos geométricos, se dan cuenta, los focos que presenta la hipérbola, que van a ser uno de los puntos que vamos a estar evaluando más adelante, tienen una diferente distancia a lo que maneja la parábola, ¿no? Pero en sí tienen características más o menos en tendencia similar, ¿no? O sea, la forma de la gráfica se parece un poco en la tendencia. Para que vayan teniendo ahí un poquito de definición. Noten que la distancia que existe de un foco a un punto, conocida ya sea como de 1 y de 2, y su diferencia de 1 y de 2 es constante, algo similar a lo que veíamos también en la elipse, ¿no? Que la suma de las distancias que habían entre el centro y un punto que estaba sobre la elipse, la suma de esas distancias de los dos focos a un punto sobre la elipse, que era de 1 y de 2, al sumarlas siempre va a ser constante. En el caso de la elipse, la resta de 2 menos de 1, pues siempre va a ser también una constante, que es algo bastante curioso. Ahora bien, si nos vamos un poco más ya a la definición, vamos a darnos cuenta de que a las hipérbolas, pues básicamente tienen varias características o varias cosas que tenemos que considerar o varios elementos. Entre los elementos que tenemos que considerar se encuentran su centro, sus vértices, sus focos, su eje transversal o su eje principal o su eje longitudinal o su eje de apertura se le llama también, y pues que cuenta con dos ramas, que es justamente como se le llama a estas curvas que ustedes pueden ver aquí, miren. Aquí podemos ver un poco más la definición del libro para que ustedes la puedan leer un poco más a detalle, pero en sí a mí me interesa que ustedes conozcan sus características. Y para eso nuevamente me voy a remontar al libro. Este, como ustedes ya saben, es el cuadro típico del precálculo de Stuart séptima edición, en el cual se nos presentan cuáles son las ecuaciones estándares que va a presentar la hipérbola en sus diferentes presentaciones. De aquí podemos sacar un par de detalles que ahorita vamos a ir a aclarar con mucho más detenimiento. En primer lugar, podemos darnos cuenta que la hipérbole tiene dos orientaciones, una con eje principal o eje transverso o eje longitudinal horizontal, que es este, miren, eje longitudinal o eje transverso horizontal. Cuando la hipérbola abre de esta forma, se dan cuenta, su eje de simetría es el eje X. O cuando trabajamos con un eje transverso o eje principal o eje longitudinal, que va a ser básicamente el vertical. Es decir, que su eje de simetría va a ser el eje vertical o en este caso pues el eje Y. Ahora bien, a todo esto podemos notar que hay diferencia en su ecuación y se parece bastante a la de la elipse. Haciendo un zoom en esto podemos ver que una de las principales diferencias que va a haber entre una elipse y una hipérbola en su ecuación estándar va a ser que la hipérbola tiene un signo menos, si se dan cuenta, mientras que la elipse, si se acuerdan, tenía un signo más.
Así pues, aquí la diferencia, a diferencia de la elipse, va a ser que para poder determinar el eje transverso ya nos vamos a fijar en quién realmente es mayor. Si se acuerdan, en la elipse teníamos el valor de A y de B que correspondían a valores sobre los ejes de longitud, ya sea el principal o el menor. En este caso, ya A y B no van a tener una relación de que A tiene que ser mayor que B. De hecho, lo único que va a pasar aquí es de que A tiene que ser positivo y B tiene que ser positivo, pero ya no A tiene que ser mayor a B, como si lo era en la elipse. Aquí lo que va a pasar o lo que va a diferenciar a una de la otra, es decir, así la forma de la hipérbola va a ser así o la forma de la hipérbola va a ser así, va a ser pues precisamente quién lleve el signo menos o quién lleve el signo más. Vean que en este caso, por ejemplo, si yo analizo esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que el signo menos está enfrente de la y, por lo tanto, enfrente de la x tenemos el signo más, por lo que podríamos sacar dos formas de representar esto. Una, cuando la positiva sea la x, eso va a implicar que el eje transverso va a ser el x, o sea que la gráfica va a ser así. O cuando la negativa sea la y, es decir, si enfrente de la y está el negativo, es porque la hipérbola tiene eje transverso horizontal. O, en el caso contrario, como pueden darse cuenta aquí, cuando la y, déjenme poner esto aquí, ahí está, cuando la y sea la que tenga el signo más enfrente o la x sea la que tenga el signo menos enfrente, prácticamente es lo mismo, ¿no? Pues lo que va a pasar es de que el eje transverso va a ser el eje y o el eje vertical. Entonces, vean que aquí la diferencia ya no es en dónde está el valor más grande, como lo decíamos en la elipse, si recuerdan esa explicación, sino que aquí lo que va a pasar es que nos vamos a fijar en quién lleva el signo más o en quién lleva el signo menos. Dando un breve resumen un poco más despacio, cuando el signo más está enfrente de la x, es decir, el signo menos está enfrente de la y, pues el eje transverso va a ser el x y va a abrir así. Mientras que cuando el eje transverso sea el eje vertical, es decir, que abra así la hipérbola, pues entonces va a ser porque la y es la que tiene el signo más o, en otras palabras, la x es la que tiene el signo menos. Noten para todo esto que siempre la a al cuadrado va a estar debajo de la positiva, mientras que la b al cuadrado siempre va a estar debajo de la negativa. Esa es otra característica que podrían notar. Ahora, a todo esto, los elementos importantes que vamos a ver en una hipérbole van a ser su centro, sus vértices, sus focos, sus asíntotas, su eje transverso y las dimensiones de la caja de la que voy a hablar más adelante. Vean aquí, una de las características principales que tiene la hipérbola y que la diferencia también de la parábola, como lo decíamos anteriormente, es que la hipérbola presenta un comportamiento asintótico. ¿Esto qué significa? Significa que la hipérbole va a tener asíntotas y que la curva, es decir, las ramas de la hipérbola, que se acuerdan que eran estas, ¿no? Esas ramas de la hipérbola se van a acercar mucho a las asíntotas. Vean, estas son las asíntotas, miren. Y se van a dar cuenta que la rama va a pegarse mucho a la asíntota, pero no la va a tocar. Es decir, presenta un comportamiento asintótico. ¿Esto qué significa? Que la curva se pega mucho a la asíntota, pero jamás la toca. ¿Sí? Se acerca mucho, pero no la toca. Y esa es una gran diferencia con lo que veíamos también con la parábola, que la parábola pues no presentaba este tipo de comportamiento, ¿no? A mí me gusta mucho cuando estoy explicando esto de la hipérbola que hagamos una comparativa con las dos anteriores, con la elipse y con la parábola, porque son las secciones cónicas que nosotros ya hemos visto. Y la forma para poder entender mejor esta es ver las diferencias que existen entre cada una de ellas. De hecho, desde ya les doy la sugerencia, cuando estén haciendo sus infografías sobre este tema, que claramente establezcan o que se den cuenta cuál es la diferencia entre una y la otra, porque puede parecer muy obvio, pero la verdad es de que como todas estas secciones se obtienen de la misma, del mismo sistema de los conos, ¿no? Pues podrían parecer muy similares, pero claramente no lo son. Ahora, ya entrando un poco en materia, vamos a empezar a dibujar los elementos que tienen las dos tipos de hipérbolas y vamos a irlos marcando. Así pues vamos a ir haciendo como un resumen de toda esta información. Entonces, vean, primero vamos a dibujar los ejes. Recordemos que los ejes siempre deben de ir con sus, pues aquí etiquetas, ¿no? X y Y. Y vamos a dibujar los diferentes elementos que va a tener la hipérbola. Vean, en primer lugar, la hipérbola va a partir de un centro, ¿no?
Entonces, el centro nuevamente va a estar en coordenadas h, k, como lo veíamos en la elipse y como lo veíamos en el vértice de la parábola. Prácticamente el vértice de la parábola es el equivalente al centro de la elipse y ese centro de la elipse es el equivalente al centro de la hipérbola. Aquí estaría su centro. ¿Sí? Ahí tenemos al centro, que ese centro pues va a tener coordenadas h, k. Es un punto. Ahora bien, a partir del centro, lo que nosotros vamos a hacer es construir una caja. Que si se dan cuenta, por aquí yo hablaba de las dimensiones de la caja. ¿Qué es esa caja? Vean, la caja realmente no es un elemento que forme parte de la hipérbola, sino en sí es una estrategia para poder graficar una hipérbola, que ustedes lo pueden leer en los libros. Es una estrategia muy interesante a nivel geométrico y básicamente consiste en dibujar un rectángulo que tiene forma de caja, que pueden ver que ahí lo estoy señalando, y a partir de ese rectángulo en forma de caja poder plantear las asíntotas de la hipérbola, que son lo que le dan pues el origen al comportamiento asintótico característico que mencionaba yo hace un momento en la hipérbola. Entonces, esta caja, ¿cómo es que se dibuja? Vean, sobre el eje transverso, que va a ser el eje pues principal, recuerden que el eje principal aquí no es lo mismo como en la elipse, que es el eje más largo, sino simplemente es el eje para el cual va a tener simetría la hipérbola. Pues en este caso veíamos que su eje transverso va a ser horizontal debido a que la x es la positiva o a que la y es la negativa, ¿no? En ese caso, fíjense, si se dan cuenta, a partir del centro, que es este punto que está aquí, se va a medir una distancia A hacia la derecha y una distancia A hacia la izquierda y se van a empezar a formar pues las longitudes de la caja. Y justamente ahí es donde comienza pues todo este análisis. Vean, por ejemplo, de acá para acá yo mido la distancia A y de acá para acá yo mido la distancia A, que en la ecuación estándar de la hipérbola podemos ver que la A es la variable que se encuentra debajo de la variable cuadrática positiva, ¿sí? Aclaro aquí, miren, noten cómo la A al cuadrado se encuentra debajo de la variable cuadrática positiva, para que la puedan leer. Y pues posteriormente voy a hacer lo mismo con la B, solo que la B se va a pues medir sobre el otro eje que no es el transverso. Del centro, en este caso para arriba, tendríamos B y del centro para abajo tendríamos B. Noten que B y A no tienen que ser una mayor a la otra, simplemente tienen que ser positivas ambas porque representan distancias. Básicamente entonces a partir de esto lo que uno hace es como dibujar, miren aquí, una especie de cajita imaginaria. Aclaro que es imaginaria porque realmente la caja no forma parte de absolutamente nada de la hipérbola, solamente es una técnica para poder dibujarla. Y uno como que traza este como cuadrito, ¿no? Que tiene forma de caja para poder hacer pues una guía. Si quieren ver más a detalle cómo se grafica, les voy a mostrar también otra forma. Miren, ahí lo hice con líneas punteadas, pero en realidad una forma, por ejemplo, efectiva de poder hacerlo sería prolongar esta línea y cruzarla con esta, miren. Prolongar esta línea y prolongar esta línea hasta que se crucen para que se forme esa cajita. La idea es como tener esa referencia, ¿no? Ahora, la caja solo es, repito, una referencia. Y aquí la vamos a volver a dibujar, nada más para que nos quede a nosotros la guía de que existe, pero más adelante la voy a borrar porque la caja no forma parte de los elementos como tal de la gráfica, solo es una técnica para poder dibujarla. Entonces, ya teniendo en mente esto, vamos a darnos cuenta que los vértices van a obviamente estar colocados sobre el eje transverso y justamente estarían cabal a una distancia A del centro. Cabal justamente aquí, miren, esto es lo que se va a conocer aquí como el vértice número 1 y el vértice número 2. Y pues básicamente guiándome de la caja y de los vértices voy a empezar a pues medir todo lo demás. Me hace falta una variable muy importante en todo esto que es la distancia C. La distancia C es la distancia que existe del centro hacia los focos que mencionábamos que son una variable característica, o mejor dicho, un elemento característico de las hipérbolas. Aquí tenemos, miren, al foco número 1 y aquí tenemos al foco número 2. La distancia que se mide aquí es la distancia C, es decir, el foco se encuentra a C unidades del centro. Y básicamente vean que aquí C, a diferencia de la elipse, C se calcula como que si fuese una ecuación pitagórica.
Es decir, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Recorremos rápidamente que el valor de a y b cuadradas se leen de la ecuación estándar. Y pueden ver, miren aquí en la figurita, que prácticamente como que se formase un tipo de triángulo, ¿no? Y más o menos por ahí viene la definición de por qué c al cuadrado se calcula de esta manera. Yo no me voy a meter mucho en la definición de por qué se calcula así, pero sí me gustaría hacerles mucho énfasis, así como lo hice con la hipérbole, que noten que aquí sí se está sumando y en la elipse no se sumaba, sino que se restaba. En la hipérbole se suman y en la elipse se restan. Por favor, tomar nota de ese detalle importante. Y ojo que es igual si el eje transverso fuera el eje Y. Bueno, entonces, a partir ya de toda esta información, vean lo que voy a venir a hacer. Voy a, con todos estos datos, a tirar las asíntotas. Vean que aquí ya tengo marcado yo el vértice 1, el vértice 2, el foco 1 y el foco 2. Y ya marqué la distancia A y la distancia B y la distancia C para todo esto. Ahora lo que me va a tocar hacer es tirar las asíntotas. Que las asíntotas van a ser de la siguiente manera. Miren, va a haber, vamos a poner por aquí, va a haber una asíntota que va a estar hacia la derecha y va a haber una asíntota que está inclinada hacia la izquierda. Las asíntotas básicamente tienen que pasar en los vértices de la caja, miren, y tienen que pasar forzosamente por el centro, que lo voy a volver a remarcar aquí. Es decir, la asíntota va a pasar de acá, por aquí, hasta acá. Y obviamente, como son asíntotas, son líneas discontinuas. Recuerden que no es lo mismo punteado que discontinuo. Observen. Miren cómo la asíntota pasa por ahí, miren. Y de igual manera va del otro lado. Si quieren, esta la vamos a dibujar de otro color. Aquí, miren, pasaríamos por aquí, hacia acá, pasando por el centro. Y prácticamente podríamos irnos aquí, miren, para hacerlo un poquito más específico. Miren, vean cómo la caja es útil precisamente para esto, como para poder darnos la guía de cómo proyectar estas líneas y de cómo irlas dibujando, que esa es la idea. Esto nos da entonces una asíntota inclinada hacia la derecha, que es la verde clara, y una asíntota inclinada hacia la izquierda, que es la verde oscuro, que ahorita les voy a explicar también cómo se calculan sus ecuaciones. Finalmente, ya para poder tirar ya la curva como tal, pues simple y sencillamente lo que tendríamos que hacer sería ya irnos a dibujar las dos ramas o las dos curvas que representan a la hipérbole. Para ello, lo que hago es nacer del vértice, miren, y irme asintóticamente de esta manera. Es decir, del vértice irme acercando pero sin tocar a las asíntotas. Lo voy a repetir acá, miren. Del vértice me iría yo para acá y del vértice me iría yo para acá. Y ahí ya tendríamos representados pues prácticamente toda la información relevante, que son el centro, los vértices, los focos, las asíntotas, el eje transverso, que ya desde el principio lo veíamos, y las dimensiones de la caja. Que por cierto, al momento de dar la respuesta, la caja no se deja, porque la caja es nada más una guía. Por lo cual la caja, e inclusive estas distancias A, B y todo esto, pues se borran, ¿no? Igual la distancia C, todo esto, miren, se va y uno nada más se queda con los elementos que son vértices, focos, las ramas y las asíntotas y evidentemente el centro, ¿no? Entonces, para que vayan teniendo una idea de cómo se realiza la gráfica de todo esto. Ahora, me voy a ir con el otro eje transverso y ya después de esto les voy a explicar un poco más a detalle cómo se hace el cálculo de las asíntotas y pues obviamente de los vértices, los focos y todas estas cosas. Si se acuerdan, yo en clase les he estado trabajando mucho el concepto de que nosotros no nos aprendamos fórmulas para poder hacer todo esto, sino que más bien deduzcamos todo de la forma gráfica. Y repito aquí lo mismo, por ejemplo, para poder determinar los vértices, yo lo que tendría que hacer sería medir una distancia sobre el eje transverso desde el centro hacia justamente el vértice, una distancia de A, y desde el vértice hacia el centro de igual manera una distancia A. Para poder hacer los focos sería del centro hacia el foco, una distancia C, y del centro hacia el otro foco, una distancia C también. Y obviamente ya vieron que para la distancia B me sirve a mí para poder dimensionar la caja y poder determinar así, pues, las asíntotas, ¿no?
que aquí simplemente la voy a dejar representada solo para que vean que esas distancias son útiles justamente para mantener como toda esa simetría, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer los cálculos de todo esto? Fíjense, la verdad es que hay varias formas. La primera es contando, como les decía yo ahorita, ¿no? Voy contando, por ejemplo, si el centro está en, yo qué sé, en menos 1,1 y yo sé que mi valor de A es 2, entonces yo me voy a mover 2 unidades, en este caso con eje transverso horizontal, me voy a mover 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia la izquierda para calcular mi vértice 1 y mi vértice 2. De igual manera, si yo sé, por ejemplo, que la C valiera, yo que sé, 5, por ponerles un número, entonces yo me movería 5 espacios hacia la derecha, 5 espacios hacia la izquierda, a partir del centro para poder ir marcando esos puntos. Igual manera así para hacer la caja y todo esto. En el caso de las asíntotas, lo que podríamos utilizar es algo muy simple. Recordando, fíjense, el hecho de que por aquí, hace un rato, si se acuerdan, estaba la caja, ahí estaba dibujada. Pues para poder calcular la ecuación de la asíntota, como la asíntota es una recta, lo que podría hacer es utilizar la ecuación punto pendiente. Esta es una forma, ¿sí? Recuerden que la ecuación punto pendiente es y menos y1 es igual a m por x menos x sub 1, que es la ecuación de una recta, donde m es la pendiente, que se calcula como delta de y partido delta de x, es decir, y2 menos y1 partido x2 menos x sub 1. Y pues básicamente lo que haría yo es escoger dos puntos. El punto que tienen que escoger sí o sí es el centro. Ese podría ser, por ejemplo, su punto número 1, que el punto número 1 para ustedes fuera el centro, que serían las coordenadas h y k. ¿Bien? Y, por ejemplo, el punto número 2 para la de color verde claro, podría ser cabal este punto extremo. Miren, que tendría coordenadas cabal A hacia acá y B hacia arriba. Entonces yo podría venir y determinarlo de esa manera, ¿no? Encontrar ese punto 2. Y entonces sustituir las coordenadas de y2, x2, y1, x1, que claramente, como les decía, pues esto sería x1 y esto sería y1, y sustituirlo también acá y hacer, pues, encontrar todo el proceso de la ecuación. De igual manera, para la verde oscura, pues yo podría aplicar la misma ecuación, y menos y1 es igual a m por x menos x sub 1, la pendiente se calcula igual, ¿verdad? Delta de y partido delta de x, y2 menos y1 partido x2 menos x sub 1, utilizo como punto 1 al centro y utilizo como punto 2, por ejemplo, a este, o por ejemplo también puedo utilizar este extremo, ¿no? La idea es utilizar la geometría de la figura para poder hacerlo. Esa es una forma que desde mi punto de vista personal yo se lo recomiendo bastante porque la verdad es de que a largo plazo, si se dan cuenta, este tipo de secciones cónicas tienen demasiados elementos. Entonces, recordar a largo plazo todo esto cuesta. En cambio aquí, se dan cuenta, estamos utilizando muchos presaberes que ya vimos en Mate 1, que hemos visto también en años anteriores de estudio, y donde nosotros podemos utilizar todos esos conceptos para no tener que andar memorizando tanta cosa, sino más bien guiarnos de los presaberes para poder hacer todo esto. Ahora, ahorita les voy a explicar la de eje transverso vertical y van a ver que también podríamos sabernos fórmulas para poder hacer todos estos cálculos, que es una forma alternativa válida para poder hacer esto. Yo no quiero que de cierta manera pues miremos de manera negativa el sabernos fórmulas, porque obviamente no está mal. Sin embargo, también quiero que le vean el punto positivo a aprender a leerlo geométricamente, que es mucho más efectivo a largo plazo, ¿no? Ahora, vean, en un eje transverso vertical, nuevamente nosotros vamos a tener un centro. En este caso, aquí va a estar H, aquí va a estar K. Y aquí, evidentemente, estaría mi centro. Siempre el centro tiene coordenadas H, K. Eso se mantiene siempre, ¿no? Centro en H, K. Y ahora, vean que el valor de la A siempre se va a encontrar debajo del valor de la variable cuadrática que esté positiva. Y por lo tanto, se va a medir sobre el eje, pues, principal o el eje transverso. Es decir, que ahora yo la A, ¿sí? La voy a medir pues para arriba y la voy a medir también a partir del centro para abajo. La B va a ser la variable, o la B al cuadrado, va a ser la variable que se encuentre debajo de la que esté negativa. Noten ese detalle. Noten que A y B pueden ser tan grandes o tan pequeñas como uno considere. O sea, por ejemplo aquí, repito nuevamente, A no tiene que ser mayor a B. Vean que aquí claramente la B es más grande. Aquí no importa eso. Aquí lo que importa es, para saber quién es el eje transverso, repitiendo una vez más, sí importa ver quién es el que tiene el signo positivo. Si el signo positivo lo tiene la X, significa que el eje transverso es el de la X.
Si el eje positivo, perdón, si la variable positiva lo tiene la y, el eje transverso es el y o el vertical, ¿no? Entonces, de aquí, si se dan cuenta, yo podría plantear mi caja, que la voy a dibujar en color negro. Voy a prolongar, miren, aquí la línea. Voy a prolongar aquí esta otra línea. Voy a prolongar aquí esta otra línea. Y voy a prolongar, vamos a hacer un poquito más larga esta y un poquito más larga esta, ¿no? Para prolongar ahí, miren, ahí está mi caja. Que solo son líneas guía. ¿Ven? La caja nada más sirve para poder marcar líneas de referencia, líneas guía. No es una forma que pertenezca como tal a la hipérbola, sino nada más es una estrategia para poder graficar esa hipérbola. Ahí les dejo la caja nuevamente. Bueno, entonces, a partir de acá entonces puedo empezar a calcular lo siguiente. En primer lugar, del centro hacia A voy a tener justamente los vértices, el vértice 1 y el vértice 2. Siempre los vértices van a estar ligados con el valor de la A. Mientras que los focos se van a medir del centro, miren, para sobre el eje transverso, C unidades, en este caso hacia arriba A o hacia abajo. Y justamente por aquí yo tendría a pues los focos. Noten que al igual que en la parábola, los focos siempre quedan dentro, ¿no? De la parte curveada o en este caso de lo que se denomina como la rama. Ahí tendría vértices, focos y centro. Y dimensiones de la caja. Ahora voy a tirar las asíntotas, que vean, la primera asíntota, recuerden, tiene que pasar siempre por el centro y por los extremos cabal aquí de la caja, miren. Y son líneas discontinuas. Las asíntotas sí forman parte de los elementos de la hipérbola y sí tienen que graficarlas y determinar su ecuación, ¿no? Que como decíamos, podíamos utilizar la ecuación de una recta para poder calcularla basado en que pasa por este punto y por este punto. Y teniendo las coordenadas de esos dos puntos que las puedo leer en el plano, ¿no? Pues puedo prácticamente determinar la ecuación de la recta. Es una estrategia, ¿no? Ahora, la otra asíntota tiene que pasar también por el centro, pero tiene que pasar por los otros extremos de la caja. Vean, líneas discontinuas que pasan cabal en los extremos de la caja por el centro. Vean ahí, miren cómo tiro las líneas. Noten que nuevamente no me queda perfecto el dibujo, pero sí me queda de manera entendible y lo más importante, me queda con la tendencia adecuada. Ahí prácticamente ya tengo yo los elementos fundamentales. Ya tendría, por ejemplo, aquí yo la ecuación y es igual a, vamos a poner aquí, y es igual a mx más b, con esa, pues, así, con esa asíntota, y aquí y es igual a mx más b, que es la ecuación canónica de las rectas, ¿no? Ahora nada más me faltaría dibujar las ramas, que para dibujar estas ramas, pues básicamente yo ya sé que tengo que partir del vértice e irme con un comportamiento asintótico, es decir, acercarme mucho a la asíntota, pero jamás tocar la asíntota. ¿Ven? Noten que no me queda perfecto. Vean, aquí lo voy a hacer desde la asíntota. Voy a pasar por el vértice. Me voy a ir hacia la otra asíntota. Noten cómo esta parte es curviada y no picuda. Recuerden que los picos significan cosas diferentes que la suavidad o la curvatura o la lomita en una gráfica. Ahí podríamos ver cómo hacer pues precisamente los dos casos. La ecuación estándar para cada una de estas, pero ya trasladada, ¿sí? Recuerden que se le llama trasladada porque el centro no está en el origen. Esta ecuación es cuando no está trasladada porque el centro, como pueden darse cuenta aquí, miren, vamos a dibujar en el color, el centro está en el origen, es decir, el valor de h es 0 y el valor de k es 0. Y por eso la ecuación se ve así. Sin embargo, la ecuación trasladada para esto se ve de la siguiente manera. Esta es x menos h al cuadrado partido a cuadrado menos y menos k al cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Esta es para la de eje transverso horizontal. Y para la de eje transverso vertical, ¿sí? La ecuación es y menos k al cuadrado partido a cuadrado menos x menos h al cuadrado partido b cuadrado es igual a 1. Noten, nuevamente lo repito y lo reitero varias veces, que en primer lugar, el eje transverso depende de quién sea el positivo o, si lo ven así, el que sea el eje o el que tenga enfrente el negativo no es el eje transverso. Es otra forma de verlo, ¿no? Además de eso, la variable cuadrática de la A
siempre va a estar debajo de la que tenga el positivo, es decir, de la que vaya a ser el eje transverso. Solo para que vayan notando esas características que de igual manera ya repetí varias veces. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo para determinar todo esto con formulazos, por ejemplo? Vean, todo la verdad es que parte del centro, para que lo sepan. Y viene más o menos planteado de la siguiente forma. Por ejemplo, me voy a basar en la de eje transverso vertical solo para que vean un ejemplo. El centro de la hipérbola está en h, k. Cuando el eje transverso es vertical, noten que tanto los vértices como los focos quedan sobre el eje transverso, es decir, sean sobre la parte vertical. Y básicamente están los vértices a A unidades del centro y el foco a C unidades del centro, de la coordenada Y, en este caso del centro. Entonces vean cómo calculo los vértices. Los vértices se calcularían como h, que la dejo intacta porque es la coordenada x, y al valor de la k le voy a sumar y restar el valor de la a. ¿Por qué le sumo o le resto? Por si alguien no ha entendido. Le sumo pues obviamente para que suba para acá y le resto obviamente para que baje para acá, miren. Y así determino las coordenadas de esos vértices con fórmula. Y los focos pues básicamente sería algo similar. Sería h, k, y aquí lo que voy a hacer yo es que le voy a sumar y restar el valor de la c. Es decir, a la coordenada y del centro, que es la k, yo le voy a sumar c para poder desplazarme para acá arriba y le voy a restar c para poder desplazarme hacia aquí abajo. ¿Ven? Y en el caso de las asíntotas son bastante interesantes cómo se determinan, porque básicamente lo que se hace es utilizar una correlación entre un punto y cómo va a quedar pues colocada la pendiente. Todo esto, fíjense, lo estoy mostrando para que ustedes lo puedan ver así como más graficado y que tengan, por ejemplo, la estrategia a partir de la ecuación punto pendiente, que tengan la estrategia a partir de las fórmulas y que ustedes puedan ver variedad. Pero yo ya les tenía preparado aquí un resumen. Como ustedes ya saben siempre, desde un libro podemos ver las ecuaciones estándar con los ejes transversos y también aquí, ¿verdad? Cuando podemos ver que el centro de la hipérbola está en el origen, que serían prácticamente estos que están aquí, miren. Estas son las trasladadas, eje transverso horizontal, eje transverso vertical y eje transverso horizontal con centro en el origen y eje transverso vertical con centro en el origen y teniendo presente que el valor de la c se calcula sumando a cuadrado más b cuadrado. Aquí podemos ver las hipérbolas, miren, ya un poco más desarrolladas en sus formas estándares. Vean que igual están igualadas a 1, noten que se están restando y noten que cuando la x es positiva abre en forma transversa horizontal y el valor de la a al cuadrado está debajo del positivo. Mientras que cuando la y al cuadrado es la que es positiva, el valor de la a al cuadrado está debajo justamente siempre del positivo y entonces su eje transverso es el vertical. Así pues, en el comportamiento de las asíntotas, vean que aquí les doy justamente las fórmulas de las que les estaba hablando hace un momento, miren. Esta es la del eje transverso horizontal y esta es la del eje transverso vertical. Que aquí, además de todo esto, y ahorita se los voy a explicar, les preparé este resumen ya hecho a mano, miren, donde les pongo para eje transverso horizontal, les pongo centro, vértices, focos y las asíntotas, cómo se calculan. Así pues, para el vertical les pongo centro, vértices, focos y asíntotas y les pongo pues las notas de cómo se calcula C, quién es el eje transverso y que A siempre está debajo del eje transverso. Solo para que tengan aquí un breve resumen. Ahora, explicándoles un poco de dónde proviene esto de las asíntotas, por ejemplo, me voy a llevar rápido esta imagen, miren, para que puedan entenderme viendo la imagen cómo haría yo el cálculo. Vamos a pegar rápidamente esta imagen aquí, un ratito nada más, para poder tenerla ahí de referencia. Vamos a ponerla aquí un ratito, nada más para que nos sirva ahí de referencia. Y les voy a explicar cómo definir esto de las asíntotas. Fíjense, para el eje transverso vertical, ¿por qué la ecuación de la asíntota sale así? Bueno, es muy simple, fíjense. En primer lugar, tomen en cuenta de que esto va a partir de la ecuación de una recta y va a ser la ecuación punto pendiente. Entonces vamos a plantear todo esto desde cero. Fíjense, en primer lugar, vamos a ponerlo aquí. La ecuación punto pendiente dice y menos y1 es igual a m por x menos x sub 1, ¿no?
En este caso vamos a escoger como x sub 1 y como y sub 1 al punto del centro, que como les decía es el punto del cual parten las dos asíntotas. O sea, las dos asíntotas, si se dan cuenta, pasan por ese punto. Por eso puedo utilizar la misma ecuación para las dos. Entonces aquí para mí el punto número 1 va a ser el punto h, k, es decir, es el centro. X sub 1 va a ser la h y y sub 1 va a ser la k. Por lo que sustituyendo tendríamos y menos k es igual a m por x menos h. Ahí tendríamos los valores, miren. Ahora viene la parte de la pendiente, que como ustedes saben, la pendiente, ya lo dije anteriormente, es el cambio de la y partido el cambio de la x. Y vean que esos cambios van a estar denotados justamente por las longitudes de a y de b. Véanlo aquí, se los voy a plantear de la siguiente manera haciendo un zoom acá. Fíjense, me voy a concentrar ahorita en este punto que es el del centro, que yo le llamé punto 1, y en este punto de la esquina que le vamos a llamar punto 2. Si yo analizara la pendiente entre estos dos puntos, recordando un poco lo que es mate 1, yo sabría que la pendiente me va a medir a mí la variación del cambio en x con respecto, la variación del cambio en y con respecto a la variación del cambio en x. Es decir, me va a decir qué tanto cambió en x estos puntos y qué tanto cambió en y estos puntos. Entonces vean que la variación en y es justamente, observen, vean la correlación, miren. La variación en y es a para este caso, mientras que la variación en x es b. Aquí se nota mucho mejor, miren. La variación, vamos a poner aquí, la variación en x es b. Entonces, cuando yo calcule la pendiente, que es delta de y partido delta de x, pues yo voy a colocar, en este caso, a partido b. Y si se van a la ecuación, por esa razón, miren, aquí en esta parte vemos a partido b. Eso es la pendiente. Entonces, al sustituirlo acá, pues tendríamos que justamente quedaría de la siguiente manera. Y menos k es igual a m, que es a partido b, por x menos h. Despejando la y para que me quede en forma canónica, tendríamos a partido b, x menos h, y como la k estaba sumando, pero estaba restando, pasa a sumar, que es lo que vemos aquí, miren, de que la k está positiva a este lado. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué en la ecuación aparece aquí positivo y negativo a la pendiente? Es muy simple, porque si se dan cuenta, esta asíntota, miren, va inclinada hacia la derecha. Y se acuerdan, cuando va inclinada hacia la derecha, la pendiente es positiva. Entonces, por eso es que yo le pongo el signo, en este caso, pues más. Pero como la otra asíntota, que es la de color verde oscuro, que ahorita la voy a venir a marcar aquí, miren, en este caso, déjenme sacar aquí un verde oscuro para que lo podamos ver bien. Ahí miren, esta que sería la verde oscuro, miren, prácticamente pasa por el mismo punto y tiene exactamente la misma pendiente, miren. O sea, su delta de y es a y su delta de x es b. Por lo mismo, lo único que cambia es que ahora va inclinado hacia la izquierda, y cuando está inclinado hacia la izquierda la pendiente es negativa. Entonces, por eso es que aquí se le pone un más menos, para indicar que una va hacia la derecha y una va hacia la izquierda. Y de ahí es donde se originan estas formulazos, miren, de las hipérbolas para calcular sus asíntotas. Es un tema sumamente interesante. Evidentemente, en la de la que está aquí arriba, que es la del eje transverso horizontal, es al revés la pendiente. ¿Y por qué? Pues básicamente observen aquí, miren, la variación de la delta de x es a, vean, aquí está a, mientras que la variación de delta de y es b. Entonces, cuando yo calculo la pendiente, tengo básicamente delta de y partido delta de x es igual a b partido a. Y de hecho lo pueden notar desde aquí, miren, colocan la pendiente como b partido a. Y a una le ponen menos porque va inclinada hacia la izquierda y a la otra le ponen más porque va inclinada hacia la derecha. En este caso, ¿por qué no tiene k y no tiene h? Porque el centro está en el origen. Pero cuando ya está trasladada, ya hay que considerar el valor de h y k, que justamente son las coordenadas de x sub 1 y y sub 1. Súper interesante si lo ven así. Bastante teoría aplicada acá, la verdad. Y todo esto lo pueden encontrar en resumen colocado aquí, que lo voy pasando despacio, por si alguien lo quiere volver a ver.
Y de igual manera, si alguien lo quiere aquí, puede verlo más ordenadito en todo esto que vimos por acá. Entonces, yo con esto cierro este video. Este video tiene el propósito de que evidentemente en la clase pues ya no tengamos que ver todo esto, porque la verdad es que si se dan cuenta sí es bastante teoría y evidentemente en clase nos vamos a dedicar a ver cómo se grafican ya estas cosas, pero ya teniendo todo el concepto de toda la parte geométrica. Entonces espero les haya servido este video y les sea útil para poder entender mejor el tema. De igual manera cualquier duda ya saben que estoy a la orden y voy a estar clarificando dudas en clase. De mi parte, chicos, eso sería todo. Les deseo un excelente día y pues nos vemos en clase. Un gusto servirles.